Buen día, República Oriental del Uruguay, con algún problemita para ingresar al aire, pero ya estamos con todos ustedes. Buen día, República, buen día a todas las repúblicas del continente. Estamos teniendo problemas con la imagen, lamentablemente. Bueno, hoy venimos con temas fuertes. Estamos ya en el espacio desde el conventillo de la política uruguaya a la política real. Y vaya que se ha trazado o se ha creado o se ha generado un contexto, un clima de conventillo respecto a esta gran causa que investiga la fiscal Gabriela Fossati, una causa vinculada a la falsificación de documentos. Es una causa vinculada a falsificación de documentos que acrediten ciudadanía uruguaya para rusos, para ucranianos, pero también hay más. Se va descubriendo que hay falsificación documentaria para chinos que estaban radicados en Corea del Sur, también para marroquíes, se habla también de españoles, es decir, toda una tarea organizada y una organización vinculada a la falsificación documentaria que acredite ciudadanía o que acredite de pronto la posibilidad de tener un pasaporte para ingresar a un país como el nuestro. Y a partir de ahí uno tiene que abrir muchas conjeturas, tiene que establecer esto en relación a, bueno, a una tradición, inclusive rusa, una tradición soviética vinculada al espionaje. Vamos a hablar de este tema hoy. ¿Por qué el conventillo? Porque el tema se lo instaló pura y exclusivamente desde una prensa muy sesgada, muy perfilada, yo te diría perfilada ideológicamente y con intereses corporativos en función de un poder político que se instala en el país, y evidentemente hablamos del poder político que pretende recuperar la izquierda nacional, el Frente Amplio y el PIT-CNT en connivencia, como para dirigir los destinos de nuestro país, del Uruguay. Y en ese sentido hay una prensa que trabaja y que es funcional a todo ello. Una prensa o una pseudo prensa operativa respecto a ese tema, y han circunscripto este asunto, esta investigación fiscal, al, al tema astesiano y sus vínculos con jerarcas policiales, con jerarquías del Ministerio del Interior de este momento. Inclusive habría que investigar bien esos jerarcas policiales en vínculo con Astesiano respecto a conversaciones secretas, en cuanto a investigaciones aparentemente ilegales a ciertas personalidades. Bueno, si esos comisarios, esos policías no provienen de gobiernos anteriores y que están precisamente en esos cargos. Eso por un lado. Por otro lado, se insistió con el tema astesiano y su vínculo con el presidente de la República, y el tema astesiano y su vínculo con estas jerarquías policiales, realizando ciertas maniobras ilegales de espionaje o de investigación a la vida de determinados personajes o personalidades de nuestro país. Se insistió mucho con el tema de Marcelo Abdala, con Charles Carrera, que se sienten damnificados, se sienten desprotegidos. Bueno, llevando toda esta causa que es mucho más grande, mucho más compleja que eso, porque Astesiano aparece en esa organización para delinquir, y motivo por el cual, o hecho por el cual fue acusado por la fiscal Fossati, y él asume esa acusación en ese juicio abreviado y queda condenado por el delito de integrar una asociación para delinquir, una asociación ilícita para delinquir, y a su vez también la concurrencia del interés público con el privado y el tráfico de influencias. Esas son las tipificaciones penales por las cuales se acusó a Alejandro Astesiano. Pero Astesiano no es el artífice, el rey y señor de estas maniobras que provienen del año 2013. Aparentemente ahí se instala, digamos, este tipo de maniobras y este tipo de actividades ilegales. Y todo esto está vinculado, según la investigación de la fiscal Gabriela Fossati, de acuerdo a una línea de investigación periodística que nosotros vamos desarrollando, a una secretaría privada de José Mujica cuando José Mujica fue presidente de la República. Esa secretaría, que yo intitulo en esta nota la Secretaría Ilegal en Presidencia de José Mujica, una nota que ya está publicada en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook,
en donde estamos, y también en Twitter, @ en donde estamos. Bueno, esa Secretaría Privada de José Mujica, en su propia presidencia y dentro de Torre Ejecutiva, llama mucho la atención, llama poderosamente la atención de la fiscal Gabriela Fossati y de quien les habla y del equipo de investigación periodística de este programa. Bueno, esta Secretaría Privada, cuya misión era exclusivamente llevar un control de los pedidos de ciudadanía y pasaportes uruguayos de parte de rusos, no tenía ningún sustento institucional para existir en ese marco presidencial. Es un órgano, llamémosle con elegancia, sui generis, a disposición del presidente, por fuera del presupuesto nacional, a nivel institucional sin competencia alguna, y de acuerdo a las disposiciones constitucionales sobre la ley presupuestal de iniciativa privada del presidente, no se dice nada. Es decir, es una suerte de organismo ilegal, que no tiene competencia. Sin embargo, atribuyó competencias y en los hechos cumplía una función determinada y determinante. Una función determinada y determinante. En cuanto a que esa secretaría privada, que tuvo una secretaria con nombre propio, María Mina Capilli, quien fue interrogada en calidad de testigo por la fiscal Gabriela Fossati y el juez Alejandro Astellante Blanco, bueno, plantea que se articuló todo ese conjunto de maniobras, de solicitudes, de pasaportes y de otras documentación civil, porque no era solo pasaportes, era documentación civil de variada índole, se tramitaba a través de agentes rusos que se repetían en relación con esa secretaría privada. Es algo realmente grave, ¿no? En una perspectiva republicana y de acuerdo a los recursos humanos que nuestro país plantea para llevar adelante las funciones del Estado, de acuerdo a la ley del Estatuto del Funcionario Público y de acuerdo a lo que la Constitución establece, todo eso está determinado en el presupuesto nacional de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes así establecen en distintos órdenes de competencia del Estado, pero no una secretaría privada de un presidente de república, de un jefe de Estado, instalada en Torre Ejecutiva. ¿Se imaginan ustedes qué comentarían hoy? ¿Qué conventillo armaría hoy? Ya un conventillo de Tecán, ¿no? Como se dice habitualmente, Cante, si el presidente actual de la República instalara una secretaría privada con una secretaria, bueno, imagínense además una secretaria joven, una secretaria de buen aspecto físico. Imagínense todo lo que pasaría si hoy el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, hubiera instalado una secretaría privada que llevara adelante determinadas actividades o maniobras por una vía absolutamente ilegal, fuera de cualquier competencia que tenga que ver con nuestro orden jurídico, con lo legalmente establecido. Imagínense, bueno, de este tema tan grave no se habla, no se instalan estos temas que son los puntos neurálgicos de una investigación fiscal vinculada a una mega organización para delinquir que está implicando, evidentemente por los elementos que se van viendo, está implicando una tarea de espionaje internacional que afecta a toda nuestra región, no solo a nuestro país, y que hay, digamos que, fuertes trazos de modus operandi, de estrategias de falsificaciones documentarias y de personajes que actúan de determinada manera, rusos, también en Argentina. Y hay una investigación que se está llevando adelante a nivel periodístico, por ejemplo, desde Infobae en Argentina, vinculada a la conexión rusa en Argentina. Vamos también a ir atando cabos y a combinar lo que se informa desde la República Argentina, lo que está pasando allá y lo que está pasando acá. Tomemos en cuenta, tomemos en cuenta que hoy por hoy el mundo está en un contexto geopolítico y geoestratégico de tensión bélica, de guerra, que se podría quizá ya periodizar históricamente o clasificar desde el punto de vista periodístico como, no sé si llamarle los prolegómenos o ya las primeras etapas de una tercera guerra mundial, porque hay un clima de tensión bélica muy fuerte a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.
de Rusia a Ucrania, ya más de un año y unos cuantos días más. Y a su vez, el clima ya de tensión cada vez más evidente entre China y los Estados Unidos. Y no olvidemos que hay un eje que es China, Rusia, Irán y países alineados como Corea del Norte, por ejemplo, y otros países también islámicos, que están desarrollando tareas, digamos, de todo tipo, de espionaje, también amenazas, como pasa con Corea del Norte, lanzamiento de misiles, maniobras militares, que están planteando, bueno, una severa oposición a los países vinculados a la OTAN, integrantes de la OTAN, y a los Estados Unidos. Hay un eje ahí, China, Rusia e Irán, que plantean incluso en documentos oficiales ir a un mundo multilateral, de distintos polos de desarrollo y de relaciones comerciales, y romper con esa hegemonía colonialista y proteccionista de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Ese es el relato, esa es la retórica propagandística que instalan a nivel mundial, y desde China se habla de un proyecto de apertura a través de tratados de libre comercio, un proyecto de apertura para multilateralizar el mundo, abrirlo a nivel comercial y generar un mundo de cooperación tecnológica, comercial, científica, a través de un proyecto de Estado que se llama White's Book, el libro blanco, que precisamente plantea la estrategia de los tratados de libre comercio y fustigando fuertemente a un supuesto proteccionismo de los Estados Unidos y de los países que integran la Unión Europea. Ese es el contexto. Y evidentemente hablamos de países con regímenes autoritarios. China es el Partido Comunista Chino, hablamos de Irán, un régimen de ayatolas, socialista, y por supuesto con un fundamentalismo islámico, es decir, un Estado teocrático, y Rusia, que es un Estado autocrático con un personaje autoritario que hace ya 23 años y un poco más que está en el poder a través de elecciones fraguadas, elecciones simuladas, es decir, no hay un proceso realmente democrático en Rusia, nunca lo hubo. Se pasó de la Unión Soviética, de un régimen de socialismo, de un socialismo marxista, leninista, llamado socialismo de Estado. Creo que no hay otro tipo de socialismo. O sea, el socialismo pasa a ser una estatización de los medios de producción, de la economía planificada a través de los burócratas del Estado, que fue el Kremlin y el Politburó, y a través de una policía de espionaje especializada que fue la KGB, a través de la redicentura. Se le llamaba así a la, digamos, escuela que especializaba y que formaba profesionalmente a los agentes del espionaje de la KGB, una escuela instalada en Moscú, una escuela de perfil, digamos, universitario, profesional, donde por lo general ellos preferían recibir para la formación de espías a periodistas especializados en temas muy puntuales y con muchos vínculos de personalidades fuertes del mundo occidental, y también reclutaban para esa formación de espías a los que se iban licenciando en relaciones internacionales y eran expertos en el manejo de idiomas, incluso los perfeccionaban en idiomas fundamentalmente en inglés, pero también el español, el alemán, fundamentalmente el francés, eran los idiomas apetecibles para desarrollar actividades de espionaje desde aquellas épocas de la Unión Soviética, que tuvo distintas etapas, pero siempre fue la misma escuela, la escuela de Moscú, que ahí formó a personalidades como por ejemplo Alan Rudolph, el espía emblemático ruso que vivió años en los Estados Unidos y que fue sometido a una condena de varios años y fue canjeado, negociado por un piloto norteamericano que cayó en un vuelo con un avión U-2, que cayó en un vuelo de espionaje de las bases nucleares de la Unión Soviética, motivo de una película incluso que tuvo varios premios, una película dirigida por Steven Spielberg, y en la cual, bueno, es protagonizada por Tom Hanks, que hace del abogado Donovan, que es un abogado histórico que existió y que fue experto en la negociación de rehenes políticos y negoció todo ese tema de modo muy hábil, siendo el abogado defensor de ese espía ruso Alan Rudolph, quien proviene de esta escuela de Moscú de la Redincentura.
y que era un experto incluso y un pedagogo de esa escuela. Y hay un personaje importante llamado Oleg Gordievsky, del cual después voy a hablar, que tiene que ver con una obra histórica importante que analiza todo este tema, de un autor británico llamado Ben Macintyre, que es un historiador que se especializó en los temas del espionaje. Y publica un libro en el año 2017 que luego se lo va a reeditar en este año 2023, que se llama Espía y Traidor, donde analiza precisamente la metodología del espionaje ruso desde la KGB, y esa escuela se mantiene hoy por hoy en el SBR, que es la actual escuela del espionaje y digamos la agencia profesional del espionaje, que sería como la CIA de los Estados Unidos, el SBR ruso. ¿Por qué digo todo esto? Porque trabajan con la modalidad de los espías ilegales que necesitan falsificar documentación para ingresar a distintos países y sobre todo necesitan documentación civil, trabajan con dobles identidades, es decir, trabajan a modo de topos, tienen la identidad real y una identidad falsa. También a veces fabrican más de una identidad y hay una identidad falsa que después no la hacen funcionar. Ciudadanos que, por ejemplo, figuran como que tramitaron cédulas de identidad, pasaportes y otros documentos y luego no están en ese país, no se los encuentran, no tienen paradero, hacen ese tipo de maniobras y también hay ciudadanos que figuran como ciudadanos uruguayos, como hijos de rusos. Por ejemplo, acá en San Javier sabemos que hay una gran colonia rusa que es lo que más se usó, y no son en verdad, está todo simulado porque tienen expertos falsificadores también en documentos o buscan relaciones estratégicas a través de oficinas de registros civiles, de servicios civiles, o de pronto a través de consulados para lograr tramitar esa documentación que es expedida por las autoridades de ese país, pero que no responden a los hechos. Pero crean todo un historial, elaboran una historia personal, son expertos en todo eso, y hay mucho de estos elementos en esta investigación que está desarrollando la fiscal Gabriela Fossati. Y de ahí el clima espeso, denso, de presión que conlleva este cansancio, agotamiento de la fiscal solicitando licencia médica. Inclusive ahora la fiscal Fossati tiene guardias de seguridad dispuestos por el fiscal Juan Gómez. El fiscal general de la Nación dispuso una guardia personal de seguridad para la fiscal Gabriela Fossati. Fíjense en qué situación estamos, a qué extremo se llega, ¿no? Esto me recuerda mucho los temas de seguridad vinculados al fiscal Diego Luciani, el fiscal que acusó a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien fue amenazado de muerte y su familia también, como el abogado que trabajó con él y el otro fiscal que también trabajó con él en la investigación, amenazados ambos, y bueno, en serias dificultades de seguridades personales. Acá está pasando lo mismo con la fiscal Gabriela Fossati. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué tiene estos inconvenientes? ¿Por qué guardias de seguridad? ¿Por qué un personal policial de seguridad velando por la integridad física y la vida de la fiscal Gabriela Fossati? Lo cierto es que esta secretaría privada despierta mucha sospecha. Por ejemplo, se le utilizó para la solicitud de ciudadanía o de pasaportes. Y existen, bueno, las vías institucionales previstas por nuestro orden jurídico administrativo para todo ello, y se realizan a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que es una oficina dependiente del Ministerio del Interior. Es por esa cuerda, por esa vía que se solicita documentación civil o acreditación de ciudadanía, etcétera. Es a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil, oficina dependiente del Ministerio del Interior. Nada tiene que hacer al respecto una secretaría privada de un expresidente. No tiene competencia para ello. ¿Por qué? Porque ya están los organismos competentes establecidos por ley. Es decir, esta Dirección Nacional de Identificación Civil está integrada al Ministerio del Interior y cualquier solicitud de ciudadanía debe tramitarse por esa cuerda administrativa y por ningún otro tipo de institución. Entonces, entonces, no cierra que haya existido una secretaría privada de presidencia y una secretaría privada para llevar un control de solicitudes de pasaportes y de ciudadanía uruguaya para rusos, para ucranianos y quién sabe para cuántos más,
en una escalada que ya lleva más de 10.000 tramitaciones de ciudadanías y pasaportes que fueron realizadas, según el escribano Álvaro Fernández García, quien también fue acusado y condenado por integrar esta asociación para delinquir. No cierra una secretaría privada para llevar control de solicitudes de ciudadanía. Incluso todas esas solicitudes provenían del mismo operador ruso llamado Alexei Silvaev, también ya condenado. Siempre el mismo personaje es el que aparece en relación a esas solicitudes para compatriotas rusos y esas solicitudes llevadas a esta secretaría privada de José Mujica. Un contacto directo de Vladimir Putin es Alexei Silvaev, y un contacto directo de Putin con Uruguay, un integrante de su cuerpo de agentes. Ese es nada más y nada menos que Alexei Silvaev, uno de los agentes rusos, es decir, un agente espía, un agente de pronto especialista en distintas maniobras de espionaje, quien pedía directamente al presidente Mujica se tramitaran estas ciudadanías o pasaportes. Preguntas que empiezan a surgir cuando uno investiga todo esto y que seguro surgieron en la fiscal, en la doctora Gabriela Fossati, y después vamos a dar cuenta de ello en el interrogatorio que ella le formula a María Minacapili, interrogatorio que ya dimos, pero vamos a darlo otra vez porque bien vale la pena, es aclaratorio de todo esto que estamos dando ahora el comienzo del programa, de este contexto tan complejo, tan raro, y que despierta tantas sospechas. Por ejemplo, una pregunta es: ¿quién era la secretaria? María Analia Mina Capilli. Era descendiente de una familia ítalo-uruguaya, es descendiente de una familia ítalo-uruguaya. La parte italiana parece vinculada a organizaciones como la Cosa Nostra en Italia. Y en Uruguay sus familiares mayores, es decir, sus mayores, fueron integrantes del movimiento Tupamaros, integraron el movimiento guerrillero. Surgen muchas preguntas en torno a todo esto, en quien, bueno, va investigando este tipo de asuntos. Preguntas que surgieron en ese interrogatorio de la fiscal Gabriela Fossati, preguntas que se hacen evidentes a medida que discurre la fiscal en ese interrogatorio, en esas preguntas, a María Mina Capilli, te repito, secretaria privada de José Mujica, preguntas que yo ya me había hecho antes de las preguntas de las fiscales: ¿quién solventó esa fiscalía? ¿Quién presupuestó esa fiscalía? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién le pagó los honorarios a Mina Capilli? ¿Era solo Mina Capilli? ¿Habían más funcionarios cumpliendo esas tareas de control, de archivo, de ordenamiento de las solicitudes, de pasaportes y de otro tipo de documentación civil hacia esa secretaría de parte de rusos y de parte siempre de estos agentes rusos que se repiten? ¿Cuántas preguntas? Que yo no sé si todo esto está formulado en la investigación fiscal que está desarrollando la fiscal Gabriela Fossati. Vamos a ir al interrogatorio de la fiscal Gabriela Fossati y el juez Alejandro Astellante Blanco, una audiencia por juicio astesiano por falsificación de documentos para ciudadanos rusos en el juzgado de la calle Bartolomé Mitre. ¿m? Leonardo, bueno, acá hay fotos, dice esto es un archivo del país, todo esto que estoy leyendo. El exmandatario hizo que se enviara una carta al Ministerio del Interior luego de que un ruso reclamara por la entrega de documentos. Esto es el copete de una nota que publica El País, firmada por Eduardo Barrenechea. Y vamos a leer entonces la transcripción de este interrogatorio que le hace la fiscal Gabriela Fossati a Mina Capilli en noviembre del año 2022. Es bastante reciente. Esto fue en noviembre del 2022. Si te parece, Damián, vamos a una pausa. Antes les digo a todos ustedes que estamos en CX30, Radio Nacional 1130M. Este programa se llama ¿En dónde estamos? Es un programa de Fundación Libertas, de nuestra asociación civil, que evidentemente nació para todo esto, nació para, bueno, defender, investigar, proponer valores republicanos democráticos y hacer sustentable el proyecto de un Estado de Derecho como la Constitución así lo mandata. Y por supuesto estamos abocados a la investigación, a la elaboración de informes y a esta tarea periodística que es una de las tareas de Libertas. Estamos también en Facebook, en donde estamos, en Twitter, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. En ese canal
vas a ver todo el material ya editado. Después de que el programa sale al aire, queda editado en un trabajo impecable, sumamente profesional que realiza Mariana Peralta. Cuando volvamos, después de la pausa, ya volvemos con el Guardián de la República, con quien hemos coordinado y convenido que también esté los días jueves para complementar información respecto a estos temas y trae un informe también detallado, preciso, de los avances económicos que ha tenido Antel después de que se aplicara la libre portabilidad numérica de acuerdo a la ley de urgente consideración. Análisis interesantísimos desde el punto de vista de lo económico, del crecimiento económico que ha tenido Antel, inclusive de los desafíos también tecnológicos que le plantea todo esto a la empresa estatal. Así que quédate ahí, vamos a una pausa y enseguida estamos.